Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Antes de morir, mi padre me había confiado a Lucas Green. Sin embargo, solo después de casarnos descubrí que su corazón había pertenecido a otra persona durante mucho tiempo. El día que Luna regresó a casa de su madre, me olvidaron en el muelle bajo la lluvia torrencial. Ese día no subí al barco, dejando que el buque mercante se balanceara y se dejara llevar por la corriente a lo largo de Jiangnan. Pensé que ser la dueña de la finca verde era realmente agotador. Extrañé el té de albaricoque de Jiangnan, y también extrañé el gran algarrobo frente al patio de mi madre. A la hora de cuando Lucas regresó a la mansión, trajo consigo un carruaje de caballos. Luna no tenía parientes en la capital, así que no tuvo más remedio que alojarla temporalmente en la mansión verde. Por suerte, su madre siempre la había querido. Ojalá su esposa también fuera como ella, dispuesta a esforzarse más por complacer a su madre, qué maravilloso sería. Lucas pensó así, sintiéndose inconscientemente irritado. Los barcos mercantes que se dirigían al sur solo llegaban cada 15 días. Si se perdía este viaje esperando el regreso de su esposa, quién sabe qué clase de conmoción se armaría. A la hora de ahí, Lucas regresó al pequeño patio. La habitación permanecía oscura como la tinta. Parecía que esta vez estaba tan furiosa que se negó a volver. Lucas sonrió con amargura al entrar en la habitación y no encontrar a nadie. En su corazón un pánico vago se apoderó de él. Al salir del patio, agarró con indiferencia a un sirviente que pasaba. Ya regresó mi esposa a la mansión. Salió de la mansión a la hora Chen, fue al muelle a la hora sí, y he estado esperando mucho tiempo. De repente cayó una lluvia torrencial, y el cielo pareció oscurecerse en un instante. Me esforcé por correr y refugiarme bajo el alero de la carretera, contemplando a lo lejos la vieja calle. Me refugié de la lluvia, contemplando a lo lejos la vieja calle. A través de la espesa cortina de lluvia, se oía el sonido de una discusión entre Hannah y el barquero, no muy lejos. Señorita Hannah, mire qué tiempo hace. Si no fuera por este cargamento urgente, ¿quién se atrevería a zarpar en estas condiciones? Por favor, nuestro joven amo está a punto de llegar, junto con estas pocas monedas de plata rota como pago. Hannah dobló su paraguas de pie bajo el pasillo, pateando el suelo con ansiedad. Señora, no se preocupe. El joven maestro debió de retrasarse. Esperemos un poco más. Bajé la mirada ligeramente con un mal presentimiento surgiendo de repente en mi corazón. Esta mañana antes de partir, la expresión de mi suegra ya era desagradable. Lucas casi nunca me defendía, dijo. El viaje a Jiangnan es largo y lejano. Si nos perdemos este viaje, quién sabe cuándo Grace podrá volver a visitarnos. Madre, no te preocupes demasiado. Iremos por el canal, así que el viaje debería ser bastante tranquilo. Al ver el disgusto de su madre, inmediatamente añadió unas palabras persuasivas que la hicieron sonreír radiantemente. Al ver que ya había tomado una decisión, ella dejó de insistir, y en su lugar mencionó a Luna Foster, la prima de la infancia de Lucas, quien había sido elocuente con sus palabras. En ese momento él guardó silencio y al cabo de un rato, habló con voz ronca pues ella aún se encontraba bien. La vida de Luna no ha sido fácil. Anteriormente se casó por despecho, lo que al principio parecía glorioso, pero inesperadamente 2 años después, su esposo reveló su verdadera naturaleza, mujeriego por fuera, frío en casa. Sus suegros valoraban a sus herederos por encima de todo, incluso lo consentían al traer a sus hijos ilegítimos a vivir con ellos. La suegra y los suegros divagaban sin parar, mientras Lucas solo escuchaba en silencio, yéndose al cabo de un buen rato. El carruaje llegó al final del callejón, cuando él se bajó de repente. Levanté la cortina del carruaje. Lucas me sonrió, pero esa sonrisa tenía un dejo de incomodidad forzada. Grace, olvidé un documento en la oficina. ¿Podrías ir primero al muelle y esperarme? La lluvia arreciaba cada vez más. Detrás de mí, los gritos del barquero se volvían cada vez más apremiantes. Una lluvia torrencial azotaba las calles, y no se veía ni un alma al final del camino. El barquero sostenía una sombrilla de papel engrasada, de pie bajo el alero, regateando con Hannah.
Era alto y corpulento con la cara roja de ansiedad. Señorita, esto no es cuestión de dinero. Todavía tengo muchos hermanos en el barco. Si este cargamento se retrasa más, el gran hermano se pondrá furioso. Por favor. Justo entonces, al final de la calle, alguien apareció de repente a caballo a toda velocidad. Hannah pidió rápidamente que alguien les llevara un paraguas para saludarlos. Instintivamente di un paso al frente, pero al acercarme y ver con claridad, era solo un joven desconocido. Esa persona frenó su caballo y pasó rápidamente, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos, probablemente corriendo para encontrarse con alguien querido. Probablemente Lucas se había retrasado mucho. Retiré la mirada, con un sentimiento de decepción en el corazón. Justo cuando estaba a punto de pedirle a alguien que bajara el equipaje del barco, de repente, desde lejos, una figura tropezando llegó corriendo. Esa persona cruzó apresuradamente bajo la intensa lluvia, corriendo directamente hacia el alero donde yo estaba. Inclinó la cabeza respetuosamente. El joven amo ya había recorrido la mitad del camino, pero la anciana de la mansión envió a alguien a dar noticias, diciendo que la señorita Luna exige el divorcio y quiere que el joven amo regrese de inmediato para estar a su lado. Me quedé un poco atónito y le pedí que lo repitiera una vez más. Tommy inclinó aún más la cabeza, tartamudeando. El joven amo dice que la señora debe regresar primero a la mansión. El asunto de la visita a casa se tratará más adelante. Sopló un viento frío, y solo entonces me di cuenta de que el dobladillo de mi vestido estaba empapado. Hannah estaba furiosa, y ya no pudo contenerse y se adelantó para interrogarlo. ¿Cómo puedes decir que se fue a medias y luego se dio la vuelta? Los preparativos de hoy se hicieron hace medio año. Llegaron noticias de Jiangnan de que la abuela estaba gravemente enferma. La señora dio vueltas en la cama toda la noche llorando sin parar, y también tuvo que ocultárselo al joven amo. La señorita Luna lo necesita para que nos apoye, así que, ¿qué somos entonces? Al final, las acusaciones se convirtieron gradualmente en un resentimiento reprimido que ya no podía contener. Negué con la cabeza suavemente y di un paso adelante para detener a Hannah. Mi corazón se calmó de repente de una manera extraña. Gotas de lluvia, tan grandes como frijoles, caían repiqueteando en el alféizar, con el sonido del sol que se elevaba y lloraba en silencio. El cielo, la tierra y todo parecía extenderse bajo la lluvia como un cuadro. Pasé junto a Tommy, quien había entregado el mensaje, mirando fijamente al barquero que estaba detrás. Señor, por favor, prepárese para levar anclas y partir. Hannah se quedó paralizada, y Tommy también levantó la vista. Señora, nuestro equipaje. Sonreí. Todo el equipaje está en el barco, así que naturalmente también debemos subir. ¿Qué quiere decir, señorita? Los ojos de Hannah se iluminaron, secándose rápidamente las lágrimas, inmensamente feliz, mientras pedía que subieran las pocas maletas que quedaban. Así es, volvamos de inmediato a Jiangnan. El barquero no dijo mucho, girándose para pedir que levaran anclas y preparándose para zarpar. El tranquilo muelle se llenó de actividad al instante. Antes de subir al barco le entregué el paraguas a Tommy. Me miró algo aturdido. Señora, ¿cómo debería este sirviente explicarle este asunto al joven amo? Reflexioné un momento y de repente estallé en carcajadas, las comisuras de mis ojos se curvaron como una luna. Dile que extrañé el té de albaricoque de Jiangnan. La capital es demasiado fría, no me gusta. Cuando Lucas regresó a la mansión, trajo un carruaje tirado por caballos. Luna no tenía parientes cercanos en la capital, así que no tuvo más remedio que traerla temporalmente a la mansión verde. Por suerte, madre siempre le había tenido cariño. Tenerla como compañía también evitaría problemas. Las cejas fruncidas de Lucas se relajaron gradualmente. Si su esposa también fuera como Luna, sabiendo cómo complacer un poco más a su madre, qué maravilloso sería. Mientras pensaba esto, preguntó con indiferencia, ¿ya ha regresado mi esposa? La señora se fue temprano esta mañana y aún no la han visto regresar. El portero respondió respetuosamente con una reverencia. Lucas sintió de repente una profunda inquietud. Los barcos que se dirigían al sur solo llegaban cada 15 días. Si se perdían este viaje, esperando hasta la próxima vez que estuviera libre, quién sabe cuándo sería. Para cuando su esposa se enterara, quién sabe qué clase de escena armaría.
Lucas sonrió con amargura. La distancia desde el muelle hasta aquí era considerable. Sería mejor tranquilizar a Luna primero y luego ir a buscarla. Pensando en esto, Lucas se dio la vuelta, pero antes de que pudiera levantar los pies, vio de repente una figura tambaleándose que corría hacia él desde la esquina del pasillo. Era Tommy, a quien había enviado para entregar el mensaje. Esa persona se apresuraba sin tiempo para protegerse de la lluvia, el barro y el agua que dejaba al paso. Lucas se quedó paralizado de repente. ¿Mi esposa ha tenido problemas? Tommy se sonrojó, se puso nervioso por un momento y no pudo hablar, agitando las manos constantemente. No, no pasó nada. Solo entonces Lucas sintió que su corazón volvía a su lugar, encontrando algo divertido en su corazón. Al fin y al cabo, solo era una tormenta. Había tanta gente junto a su esposa. ¿Qué pasaría si perdían un carruaje? ¿Cómo podría tener problemas? Justo cuando iba a preguntar más, desde el carruaje de atrás, alguien levantó la cortina y bajó de repente. Se escuchó una voz clara, suave y gentil como una flor de loto temprana. Lucas, ¿qué pasa? Lucas se adelantó rápidamente para apoyarla, negando con la cabeza. Solo un pequeño detalle. Luna, querida hermana, no te preocupes. Luna bajó del carruaje sonriendo y mirándolo con un dejo de decepción en sus palabras. Lucas ya ha crecido. Cuando éramos jóvenes, mi tía te dijo que me llamarás hermana mayor, y preferirías que te golpearan antes que cambiar eso. Ahora. Negó con la cabeza suavemente. Esos días ya pasaron. Lucas, conmovido por sus recuerdos, dudó un momento sin saber qué decir. Los dos estaban uno al lado del otro, sin parecer una pareja perfecta. Tommy observaba la escena con la mirada perdida, mientras las palabras que habían llegado a su garganta se le ahogaban. Lucas frunció ligeramente los labios, cambiando de tema con torpeza. ¿Por qué estás tan nervioso? Date prisa y sígueme. A la hora de la cena, Lucas regresó al patio. La habitación seguía a oscuras, sin una sola lámpara. No pudo evitar sonreír con amargura. Parecía que esta vez estaba tan enfadada que se negó a regresar. Ya se había preparado mentalmente para capear el temporal, pero al entrar en la habitación, no había ni un alma. Su ropa interior mojada se le pegaba a la piel, lo que le causaba una irritación inexplicable. Lucas se quedó un momento en la habitación, recordando de repente que Tommy, a quien había enviado a entregar el mensaje, seguía esperando fuera del patio. Antes había estado demasiado absorto en su conversación con Luna y se había olvidado por un momento de él. Al salir del patio, unas nubes oscuras se cernían pesadamente sobre las copas de los árboles. Tommy ya se había apoyado en el muro y se había quedado dormido, aún somnoliento al despertar. Lucas se agachó mostrando raramente paciencia, mientras preguntaba, dijo mi esposa cuando regresaría a la mansión. Mientras Lucas seguía retenido por Luna en la capital, yo ya había seguido el barco río abajo rumbo a Jeju. El barco mercante hizo escala en el condado de Chungji. Debido a la urgencia del horario, solo se quedaron medio día para que la gente a bordo desembarcara y se reabasteciera. Hannah y yo seguimos a la multitud que bajaba del barco y nos unimos al bullicio del muelle. Aunque el condado de Chungji era pequeño, era un paso obligado entre la capital y las rutas comerciales. Gracias al flujo constante de barcos, había bastantes artículos novedosos que incluso en la capital rara vez se veían. Se nos acabó la comida del barco, así que Hannah y yo comimos mientras caminábamos. Al final de la calle, teníamos las manos llenas de fruta y pasteles. Nos miramos y no pudimos evitar reírnos a carcajadas. Lady Margaret Green era extremadamente meticulosa con el decoro, por las mañanas debía ocuparme del aseo y el desayuno, y por las noches de los rituales para dormir. Durante el día, cada gesto y palabra era estrictamente supervisada por las nodrizas. Solo al caer la noche y regresar a mis aposentos pude respirar un poco aliviada. Al principio Lucas solía poner excusas para sacarme a pasear, pero poco a poco empezó a mostrarse molesto. Grace, esa es mi madre, ¿no podrías ser un poco más tolerante con ella? Grace, ahora eres la esposa de un caballero. ¿Has visto alguna vez a una dama que te pida salir todos los días? Grace, ¿podrías dejar de ser tan irrazonable? Si fuera Luna. Esa fue la primera vez que oí el nombre de Luna Foster.
Tras encargarme de los asuntos de la casa, oí su nombre más de una vez de boca de los sirvientes. Parecía estar presente en todas partes. Todos decían que si la señorita Luna estuviera aquí, sería maravilloso. Incluso Lady Green, que solía ser severa, no podía evitar sonreír cálidamente cada vez que se mencionaba a Luna. A partir de entonces comencé a controlar mi temperamento, aprendiendo a ser una dama de la casa Green, digna, astuta, sabiendo cuándo avanzar y retroceder. Cuando Lucas rompía sus promesas, solo lo dejaba pasar con delicadeza, pero hasta hoy, de repente, ya no quería ser paciente. El resplandor del atardecer descendió, los colores del cielo tiñeron de rojo el muelle, y los puestos de los alrededores se animaron. La mayoría de la gente allí eran obreros y transportistas. Los restaurantes de Riverside vendían principalmente fideos y bollos, que llenaban y dejaban satisfechos. Aprovechando la madrugada, Hannah y yo elegimos al azar un puesto de bantons y nos sentamos. El anciano dueño era rápido con las manos, sirviendo bantons en cuencos con caldo claro y añadiendo unas cebolletas flotantes. El método era bastante sencillo, pero comí con más ganas que nunca. Cuando el tazón de sopa se vació, de repente se oyó un ruido en la calle, con gritos desgarradores que llegaban de lejos. El anciano suspiró mientras recogía los tazones y los palillos, explicando lentamente: esa es la hija del viejo Zhang, y también da mucha pena. La madre de la niña es testaruda, viva o muerta, aferrada a ese marido borracho. La niña tenía una hermana pequeña que también fue vendida. A principios de este año, la mujer dio a luz a un hijo. Pero la familia era tan pobre que no les quedaba ni un grano de arroz, así que planeaban vender a la hija de nuevo. Un hombre caminaba con paso vacilante arrastrando a una niña pequeña. Agitó la mano para dispersar a la multitud reunida para presenciar el alboroto. Dispérsense, dispérsense. Si no tienen nada que hacer, ¿para qué amontonarse buscando entretenimiento? Están retrasando mi ganancia económica. ¿Alguien puede permitirse cuidar de este niño? La gente alrededor discutía mientras se dispersaba, sin expresión alguna de sorpresa, como si estuvieran demasiado acostumbrados a tales cosas. La niña tenía unos 5 o 6 años, delgada como un palo, con sus bracitos asomando por unas mangas que ya le quedaban demasiado cortas. Ni siquiera llorando se atrevía a emitir un sonido, solo temblando suplicaba: «Padre», como muy poco. «Ya sé trabajar. Mi madre sigue en confinamiento y mi hermanito es pequeño, alguien debe cuidarlos. Papá, ¿puedes dejarme ir a casa? Cuando crezca un poco podré cargar cargas en el muelle. Ya pregunté y también contratan chicas». La taza de té rozó la barbilla del hombre antes de caer al suelo. Sentí algo de arrepentimiento, solo un poco más y podría haber detenido esa boca que no dejaba de ladrar. El sonido de la porcelana al romperse resonó con claridad, haciendo que el silencio se apoderara de mí al instante. El hombre miró a su alrededor con fiereza, rugiendo: «¿Quién fue? ¿Quién hizo esto? Estoy vendiendo a mi propia hija. ¿Hay alguien interfiriendo?». Cuando su mirada se posó en mí, inmediatamente mostró duda. Le sonreí, caminé con cuidado sobre los pedazos rotos y con indiferencia, tomé una silla de madera junto al puesto de libertinos y se la golpeé en la cabeza. Lucas dijo una vez que estaba loca. Lady Green también me criticó, diciendo que carecía del porte de una matrona como Dios manda. Por lo tanto, refrené mi terquedad y comencé a aprender a ser esposa, hija, ley, filial con mis suegros, gestionando los asuntos del hogar, como una piedra tosca que se fue desgastando con los años, tras un choque tras otro, hasta perder finalmente mi naturaleza original, volviéndome cada vez más silenciosa, cada vez más obediente. Casi me perdí por completo. Aún así seguían insatisfechos. Mi suegra me criticaba por no tener hijos, mientras que Lucas me criticaba por ser terca. Cada vez preferían más a Luna Foster, porque no tenía a nadie en quien confiar, y más aún porque sabía escuchar y someterse. Me pregunto si mi padre, si aún viviera, se arrepentiría de haberme casado tercamente con el Capitolio. Reflexioné brevemente. Aunque el hombre aún no había logrado incorporarse, di un paso adelante y le di 2 patadas más. Un hombre con manos y pies que dependía de su esposa e hijos para ganarse la vida, y con tanta violencia, bien podría quedar incapacitado permanentemente para evitar dañar a las generaciones futuras. La pata de la silla aún no se había levantado cuando nuestros asistentes, que nos seguían a Hannah y a mí,
ya habían conducido a los agentes al lugar. El dinero, la riqueza y el poder quizá no sean del todo buenos, pero comparados con la mayoría de los hombres de este mundo, seguían siendo mucho más confiables. Salimos de la oficina del condado. Hannah les pasó en secreto varias monedas de plata a los alguaciles, pidiéndoles que le prestaran más atención a ese hombre, preferiblemente que lo mantuvieran encerrado varios días más. Luego llevamos al niño a la clínica. Las lesiones no eran graves, pero tenía muchas heridas antiguas. Hannah lo examinó mientras lo regañaba, tan enojada que se le enrojecieron los ojos. Al salir, dudó de repente. El resplandor del atardecer tiñó de rojo media calle, el humo de la cocina se elevaba de las chimeneas y se extendía por los callejones. Esto indicaba que se acercaba la hora de cenar, y la hora de salida también. Le entregué la caja de ungüento medicinal a la niña. Antes de que pudiera hablar, ya me había mirado con timidez. Señorita, ¿podría acompañarme a visitar a su madre un momento? Esta mañana, cuando me persiguió, su padre la golpeó varias veces. Tengo un poco de miedo. Sé hacer muchas cosas, muchísimas. Estoy madurando y sin duda te lo recompensaré. La casa de la niña estaba al final de un callejón en la zona este del pueblo, 3 habitaciones embaldosadas con un pequeño patio, mucho mejor de lo que había imaginado. Cuando regresamos, su madre estaba sentada en el suelo frente a la puerta, con la cabeza ensangrentada y con aspecto aturdido. El patio estaba desordenado y caótico, y el llanto de una niña aún resonaba dentro de la casa. «Madre». El niño corrió adentro. Estaba perdida, pero ahora me han encontrado. Madre e hija se abrazaron con fuerza y lloraron. Hannah y yo nos hicimos a un lado para no molestarlas. La situación que temía, de que la amabilidad se convirtiera en resentimiento, no ocurrió. Poco después, la mujer sacó a la niña para expresar su gratitud, arrodillándose ante mí al llegar. La señora Gran Bondad, madre e hija, la recordaremos en nuestros corazones toda la vida. Antes de que Hannah pudiera detenerla, ya había comenzado a arrodillarse repetidamente, golpeando su frente contra el suelo de piedra azul con un eco sordo. Ella detuvo a la niña, empujándola delante de mí. Esta niña ha sido sensata desde pequeña, come poco pero trabaja mucho, puede hacer de todo. Por favor, llévenla. Su cabello estaba despeinado con moretones y sangre seca en la frente. A primera vista, tenía decenas de heridas en el cuerpo. Era evidente que ya no podía proteger a la niña. Si la chica seguía aquí, cuando liberaran a ese hombre, lo mejor sería que la vendieran. Guardé silencio un momento. ¿Y tú?, pregunté. Se puso rígida y no respondió. Era una mujer muy joven, de poco más de 20 años, pero ya tenía la espalda encorvada como una anciana. Antes de irme le dejé una dirección y le dije que viniera a buscarme si pasaba algo. Después de irme, Hannah me preguntó qué planeaba hacer y simplemente negué con la cabeza. En el segundo año después de casarme con Lucas, tuve un hijo. En ese entonces extrañaba mi hogar y exigí volver a Jiangnan para descansar un poco. Lucas había accedido inicialmente, pero luego lo llamaron cuando Lady Green mencionó que Luna sufría problemas en casa de su esposo, y él se apresuró a estar a su lado. Estuve sentado en el muelle esperándolo mediodía, luego regresé ansioso a interrogarlo. Desafortunadamente resbalé y caí, y la vida sin forma en mi vientre desapareció. Lucas me culpó por ser descuidada, mientras que su madre me criticó por tener una constitución débil y no saber cuidarme. Luna luego vino a la puerta a disculparse. Los 3 de pie juntos parecían más una familia que yo. Durante ese tiempo afuera estaba lleno de chismes y rumores. Era como una persona que se ahogaba sin encontrar a dónde aferrarse, suspendida en el aire, dejando que otros me criticaran y juzgaran. Solo cuando salí de la casa de los Green pude volver a mirar con calma. No fue mi culpa. A la gente atrapada en circunstancias le resulta muy difícil salvarse. Ahora que sigo aquí, si tiene el coraje de escapar, extenderé mi mano para sacarla de una vez. 3 días después de la partida de Grace, Luna Foster enfermó. La enfermedad llegó tan feroz como un huracán, pero parecía que solo Lucas podía curarla. El médico guardó su botiquín, las palabras le salían de los labios, pero se las tragó, diciendo en voz baja, una enfermedad del corazón, difícil de curar. Una dolencia cardíaca.
¿Cómo es una dolencia cardíaca?, preguntó Lady Green. Luna solo seguía negando con la cabeza y derramando lágrimas. Así que Lucas fue llamado urgentemente de nuevo por miembros de la familia para que regresara de la oficina. Durante los últimos 2 días, Lucas había estado muy preocupado. Grace no tenía parientes ni amigos en la capital, así que estaba seguro de que una vez que se marchara de Green Manor, no tendría a dónde ir. Sin embargo, después de un día, y luego de 2, ordenó a la gente que registrara todas las posadas, grandes y pequeñas, alrededor del muelle, pero seguía sin encontrar rastro de Grace. Para entonces tenía que admitir que Grace realmente se había ido. Los rumores en la capital siempre se habían extendido como el viento, primero sobre él trayendo a Luna de vuelta a la mansión, luego sobre Grace subiendo a un barco rumbo al sur, todos los cuales ya habían llegado a oídos de los chismosos. Al pensar en las miradas burlonas de sus colegas al salir de la oficina, Lucas se sintió profundamente irritado. Grace siempre había sido una persona razonable. ¿Por qué no iba a considerar siquiera un poco su posición en un momento así? Y luego estaba Luna. Empujó la puerta y entró. Luna vestía ropa blanca y estaba apoyada en la cabecera de la cama. Al verlo llegar, se giró ligeramente para mirar. Sus pestañas se descolgaron, las lágrimas le corrían por las comisuras de los ojos y le caían sobre el pecho. Lucas, ¿has venido? ¿Por qué no te anunciaste? Luna se veía increíblemente hermosa cuando lloraba. Su figura era delicada, y vestir ropa sencilla solo la hacía parecer más frágil y elegante. Cuando alzaba la vista para mirar a alguien, su mirada brillaba, inspirando lástima en cualquiera que la viera. Habían crecido juntos desde la infancia. La primera vez que la conoció, Luna también lloraba. En ese entonces acababa de perder a sus padres y sus tíos la habían echado de casa. Su mirada siempre evitaba a los demás, temblando como un conejito asustado. Lady Green le había ordenado que la protegiera bien, y él también sentía que su prima era demasiado vulnerable. Demasiado vulnerable. Poco a poco se había acostumbrado a protegerla. Ella no era como Grace. Siempre que algo iba en contra de sus deseos, tenía que discutir hasta ganar. Incluso se atrevía a alzar la cabeza y confrontarlo cuando su suegra estaba presente. El corazón de Lucas se ablandó de nuevo. ¿Alguien te ha estado haciendo bullying, hermana? No. Lucas, no pienses demasiado. Solo siento. Luna bajó la cabeza, mientras grandes lágrimas caían sin parar. Me siento culpable. Si no le hubiera enviado esa carta a mi tía, Grace no se habría ido y la situación entre ustedes no habría llegado a este punto. Es todo culpa mía. Levantó la mano, revelando moretones morados en su muñeca. Lucas estaba un poco aturdido. Si fuera Grace sin duda habría cogido un látigo y habría salido a montar un escándalo hacía mucho tiempo. ¿Cómo podía permitir que la trataran con tanta rudeza? Aunque llorara, terminaría la pelea primero y luego lloraría. Al pensar en Grace, Lucas se sintió inexplicablemente irritado. Dijo unas palabras superficiales y salió de la habitación. En su memoria, Grace solo había llorado 2 veces. La primera fue el día que lo siguió a la capital. Se quedó en el barco llorando hasta que se le corrió el maquillaje, con las mejillas sonrojadas por el rubor y los polvos, luciendo enojada y adorable a la vez, lo que lo hizo reír a carcajadas. Grace lo fulminó con la mirada y dijo, ¿qué sabes? El viaje de regreso a Jiangnan fue largo y lejano. Una vez que se fuera, quién sabía cuándo podría regresar a casa, como un gatito que muestra las garras, fingiendo ferozmente amenazar a la gente. Su corazón tembló levemente e inconscientemente suavizó la voz para consolarla, diciéndole que si quería volver a casa, podía hacerlo cuando quisiera, y él se encargaría de todo. Pero después, una cosa tras otra lo impidió. Durante todos estos años, nunca la había llevado de vuelta a Jiangnan. La segunda vez fue quizás al 2.º año de su matrimonio, cuando ella estaba embarazada. Al principio del embarazo tuvo reacciones graves, vomitando todo lo que comía. Estaba de mal humor y exigía constantemente ir a casa. En ese momento él ya había asentido, pero después, preocupado por Luna, la dejó esperando en el muelle mediodía. Pensando en ese niño nonato, Lucas se quedó en silencio inconscientemente. Su habitación siempre estaba limpia, la decoración interior era la misma que antes.
Como si solo necesitara girar la cabeza, Grace salía de detrás del biombo, sonriendo mientras le contaba todo tipo de trivialidades de la mansión, y luego mencionaba con indiferencia qué tienda de la calle tenía nuevos y deliciosos pasteles. Desde donde estaba sentado podía ver el columpio del patio. Enredaderas de flores marchitas se enroscaban alrededor del columpio, elevándose, susurrando suavemente con la suave brisa. Afuera el cielo estaba despejado y brillante, con una suave brisa otoñal, y sirvientes con bandejas pasaban junto a los muros del patio, hablando en voz baja. Lucas se quedó mirando hasta perderse en sus pensamientos, sintiendo de repente que la habitación estaba terriblemente silenciosa. Grace era de las que no se quedaban quietas. Cuando estaban recién casados, él solía inventar excusas para llevarla a pasear, a trepar a los árboles a recoger fruta o a vadear los ríos a pescar. Los dos habían hecho bastantes cosas que rompían las reglas. Una vez a medianoche subieron al tejado para contemplar la luna, deslumbrando a los sirvientes y despertando a Madre. Desde entonces Madre empezó a desagradarle, pensando que lo estaba corrompiendo, obsesionándolo con el romance y descuidando sus deberes oficiales. Al principio, cuando mamá decía algo, él seguía hablando para defenderla un poco. Más tarde, a medida que él estaba cada vez más ocupado y Grace se quedaba en el patio, gradualmente discutían más y más. Al principio ella seguía discutiendo y resistiéndose, pero desde que perdieron a la niña, hablaba cada vez menos. Incluso cuando rompió su promesa una vez más por los amoríos de Luna, ella solo sonrió levemente. Pero no importaba, cuando la trajera de regreso de Jiangnan, tendrían muchos más hijos. El anochecer cayó gradualmente y el color de la noche se extendió poco a poco por el cielo y la tierra. Lucas miró el cielo a través del marco de la ventana, la luna estaba alta y su corazón también se desmoronaba poco a poco con esa luz. Solo Grace podía regresar. Unos días después, llevé a Hannah a recorrer varias tiendas de cosméticos en la calle. Cuando regresamos a la posada, ya era mediodía. Hannah colocó los paquetes de cosméticos que tenía en las manos sobre la mesa, apilándolos tan alto que casi cubrían toda la superficie. Mirando con atención desde la tienda más famosa de Qingji, el pabellón Flor de Jade, hasta los polvos baratos de los puestos callejeros, todo estaba allí. Hannah suspiró. Señorita, ¿de verdad quiere abrir una tienda de cosméticos aquí? Coloqué cuidadosamente cada caja de colorete y polvos aromáticos sobre la mesa, examinándolos con atención. Conócete a ti misma y a tu enemigo, y ganarás todas las batallas. Aunque tengo varias tiendas grandes en la capital, ahora están lejos y son difíciles de transportar. Tras regresar a Jiangnan, no puedo quedarme sentado esperando a que se gaste una montaña dorada. Qingji tiene una ubicación céntrica con buenas rutas fluviales y terrestres, lo que requiere poca inversión, sin duda, es un lugar ideal para poner a prueba mis habilidades. Al bajar las escaleras, Hannah seguía murmurando, han pasado varios días. Me pregunto cómo estará esa niña. Ese día al salir, nos detuvo una mujer justo en la entrada del callejón. Se escondió tras la puerta, medio disimulada, y me aconsejó con dulzura, señorita, veo que es una persona bondadosa y de buen corazón, pero es mejor que no se meta más en sus asuntos, o se traerá problemas. Tras charlar un rato, supimos que se llamaba Donna, y que la familia Chen la había comprado desde pequeña para criarla como futura esposa. Una futura esposa. Una niña criada desde pequeña para convertirse en esposa. Esa familia originalmente era adinerada. Al principio la vida era tranquila, pero inesperadamente con el tiempo, el hombre se volvió adicto al juego y la bebida. La fortuna familiar se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Con solo una moneda en el bolsillo, se atrevería a apostar 2. Tras perder, volvería a casa para golpear a su esposa y vender a sus hijos. ¿Quién se atrevería a aconsejarlo? Al fin y al cabo, era un asunto familiar entre marido y mujer. Conocer a un jugador significaba arriesgar la vida. Donna suspiró, señorita, por favor, no se involucre más. Yo también soy testaruda, si mi esposo se entera, algo terrible ocurrirá. Aprieta los dientes y aguanta y pasará. La niña vino a buscarnos la sexta noche. Cuando llegó, era medianoche. Tenía una herida en la frente, sudor y sangre mezclados, goteando dispersamente al suelo, casi desmayando al sirviente. Bajé apresuradamente las escaleras,
le di plata al sirviente y le pedí que despertara a todo el personal de la casa para que nos siguiera. En la oscuridad de la noche unos pasos caóticos rompieron la silenciosa atmósfera. Antorchas brillantes titilaban en la oscuridad, los perros ladraban en oleadas, y el callejón se convirtió en un caos absoluto. La puerta principal de la casa Chen estaba abierta de par en par, pero las casas vecinas estaban cerradas con llave. En cuanto aquel hombre vio acercarse la luz del fuego, su rostro palideció al instante. Agarró a Donna y la tiró al suelo con fuerza. «¿Fuiste tú? ¿Llamaste a esta gente? Desdichada, ¿quieres morir?» Después de que todo estuvo arreglado, Hannah acompañó al sirviente a la salida y dejó a 2 personas para vigilar la entrada. Ese hombre había sido golpeado por el personal de la casa hasta casi morir, atado firmemente a un gran árbol en el patio. Su túnica se había quemado con la antorcha que le había lanzado antes, y ahora era una mancha de carbón negro, con grandes huellas de pisadas en su vientre. Fruncí el ceño y me di la vuelta, sin molestarme en mirar más allá. Donna se arregló la ropa y se acercó cojeando para agradecerme en voz baja. «Muchas gracias, señorita. Sin su ayuda hoy». Tenía las comisuras de los ojos amoratadas, la mitad de la cara hinchada, sangre seca pegada al pelo de la frente, y caminaba con dificultad, sus piernas también debieron estar gravemente heridas. Negué con la cabeza. «¿A quién deberías agradecer es a tu hija?» Ella permaneció en silencio. Continué. «En unos días me iré de aquí». Esta noche la luna brillaba excepcionalmente, su luz fluía como agua sobre nuestros hombros, suave pero fría. En ese momento de repente me dieron ganas de contar un cuento. La niña acercó una silla para sentarse junto a Donna con los ojos brillantes. «Señorita, debe haber sido usted muy formidable antes, ¿verdad?» De repente me sentí un poco avergonzada y tosí 2 veces suavemente. Supongo que podría decirse formidable. De joven, era un pequeño tirano, golpeando a los jóvenes maestros y pateando a los hermanos mayores. Incluso a los 17 nadie se atrevía a mencionar propuestas de matrimonio. Mi madre lloró incontables veces por esto. Incluso cuando mi padre estaba en su lecho de muerte seguía preocupado por mi matrimonio. Al final, no tuvo más remedio que escribirle a una exalumna, medio persuadiendo, medio obligando a alguien a aceptar casarse conmigo. Al principio pensé que debía de sentir algo por mí, pero luego supe que su corazón había pertenecido a otra persona durante mucho tiempo. Durante un tiempo, todos dijeron que la culpa era mía. También pensé una vez que tal vez yo era una mujer terrible. No era amable, me enojaba con facilidad, no sabía cuidar a los demás con consideración, me encantaba jugar y causar problemas, carecía de la dignidad que el mundo esperaba de las mujeres. Pero hace poco de repente me di cuenta de que el matrimonio fue algo que él mismo aceptó, no lo obligué. Su trayectoria profesional actual también dependía del apoyo de mi padre y mis hermanos. No le debo nada. En realidad, esos años fueron solo 2 personas haciéndose daño mutuamente, ambas en situaciones difíciles. La miré con una sonrisa. En aquel entonces nadie me apoyó para decirme que no te equivocas, que no le debes nada. Ahora quiero apoyarte y decirte que no te equivocas, que no le debes nada en absoluto. ¿Quieres empezar de nuevo? Tras un largo silencio, Donna levantó la cabeza, con lágrimas fluyendo como un manantial. Un mes después, Lucas me siguió hasta Jiangnan. En la casa de los Rivers no había nadie en casa en ese momento. Esperó un rato en el recibidor antes de que el hermano de Grace regresara apresuradamente, con los puños de las mangas aún manchados de pintura. Tras intercambiar palabras amables, abordó el tema con cautela. Escuché que la abuela de Grace estaba gravemente enferma y Grace estaba muy preocupada. Recientemente mencionó que quería regresar a Jiangnan para visitar su casa. El hermano de Grace estaba atónito. Hace unos días el tío Dennis acababa de regresar del barco, diciendo que tuvieron problemas a mitad de camino y tuvieron que retrasarse varios días. ¿No viajaron juntos? Una criada sirvió té y se retiró en silencio. El vapor del té se arremolinaba entre los 2 hombres. Lucas bajó la mirada. Grace estaba ansiosa y se había ido antes de lo previsto. Su hermano no sospechaba nada. Después de que Lucas se fuera, el hermano le comentó esto a su esposa. Ella guardó silencio un buen rato antes de decir en voz baja, no le digamos esto a mamá por ahora.
Unos días antes de que regresara el tío Dennis, ya presentía que algo andaba mal. Me temo que Grace ha sufrido mucho en casa de los Green. El hermano se quedó atónito, y luego lo suficientemente enojado como para ir inmediatamente a buscar a Lucas y exigirle una explicación. Apenas había dado unos pasos cuando su esposa lo llamó por detrás. ¿Quieres empeorar la enfermedad de madre? Lucas la persiguió hasta aquí, así que debe estar arrepentido y querer enmendarlo. Esperemos a que Grace regrese, y luego hablaremos de este asunto. Lucas no pasó la noche en la finca del río. Cuando se fue el sol se ponía por el oeste y su corazón pareció hundirse poco a poco con el resplandor del atardecer. Al principio pensó que Grace se había marchado en un ataque de ira. No tenía amigos cercanos en la capital. ¿A dónde podría ir tras dejar la mansión verde? Más tarde supuso que acababa de regresar a casa de su madre para quedarse temporalmente. Sabía que la salud de su madre no era buena, y Grace siempre se preocupaba por ello. ¿Cómo podía haber elegido este momento para preocupar aún más a su madre? Pero Grace no estaba ni en la capital ni en Jiangnan. El mundo era vasto, ¿dónde podría encontrarla? Lucas caminaba por las calles, con el corazón enredado como hilos de seda. La gente iba y venía afanosamente, amas de casa con cestas regateando, comerciantes cargando mercancías con la esperanza de volver a casa, niños con espinos de caramelo llorando y revolcándose. Parecía que todos tenían un lugar al que regresar. Sin embargo, él y Grace ya deberían haber tenido un hijo. Podría llevarlo en hombros para ver funciones de marionetas, dejar que el pequeño se aferrara a las piernas de Grace y llamar a su madre con dulzura. Sin saber cuándo más adelante una figura sombría pasó rápidamente. Los ojos de Lucas se iluminaron de inmediato. Grace, es ella. Esa persona se giró, pero no era el rostro que anhelaba. La mujer retrocedió rápidamente varios pasos, escondiéndose con miedo detrás de un viejo carnicero en un puesto de carne cercano. Padre, este hombre estaba molestando a su hija. Lo siento, confundí a otra persona, sin querer. Antes de que Lucas pudiera explicarse, el viejo carnicero ya había blandido su hacha desde el puesto. ¿Quién eres tú para atreverte a ponerle las manos encima a mi hija? Los preparativos para la tienda de cosméticos no iban bien, pero por suerte ahora tenía tiempo de sobra. Esa noche Donna blandió un rodillo golpeando y regañando a ese hombre. De feroz y amenazante al principio, en menos de una semana ya estaba arrodillado en el suelo, implorando clemencia. Le pregunté a Donna qué profesión quería seguir después. Sonrió con cierta timidez, pero sus ojos brillaban. No sé leer ni escribir. Llevo más de 10 años siendo ama de casa, aparte de remendar, lavar y limpiar. No sé hacer nada más. Sin embargo, no se me da mal cocinar. Quiero ahorrar algo de dinero para abrir un pequeño restaurante y luego ir buscando a mi hija poco a poco. La niña a su lado parloteaba emocionada. La comida de mamá es deliciosa, yo también puedo ayudar. Cuando sea mayor compraré un barco enorme y navegaré para encontrar a mi hermanita. Resultó que Donna tenía 3 hijas. La mayor sufrió una fiebre alta al llegar a la mayoría de edad. Donna desafió la lluvia y la nieve para llevarla a la clínica, vigilándola día y noche, pero aún así no pudo salvarla. La menor, de tan solo 4 años, había sido vendida por ese hombre a traficantes de personas que pasaban por allí. Cuando Donna se negó, la golpearon hasta dejarla inconsciente. Cuando despertó, la niña había desaparecido sin dejar rastro. En los 2 días restantes, compré un pequeño patio cerca del muelle. El patio no era grande, pero la parte trasera era suficiente para que viviéramos varios. Las 2 habitaciones delanteras con pequeñas reformas serían ideales para que Donna abriera un restaurante. Señora gran bondad, Donna ya no sabía cómo pagarle, y ahora nos ha dado un lugar donde vivir. De verdad que no me atrevo a aceptar tanta generosidad. No llores más. La ayudé a levantarse y le entregué la bolsa de brocado que tenía en la mano. Este lugar no es gratis, ¿verdad? En unos días, Hannah y yo regresaremos a Hongnam. Por favor, ayúdennos a cuidar este pequeño patio. Veo que todavía hay un espacio vacío en el jardín. Si quieres, puedes plantar algunas verduras y frutas. Hannah y yo también podríamos beneficiarnos del excedente. En cuanto a esta plata, considérala mi inversión y tu contribución laboral.
Yo pongo el dinero, tú el trabajo. Cuando el restaurante sea rentable podrás reembolsarme. Donna era alguien que hacía coincidir sus palabras con sus acciones. Ese mismo día, se arremangó y empezó a limpiar. El muelle estaba abarrotado de viajeros, y todos los barcos mercantes paraban allí. Algunos abrían tiendas, mientras que otros cerraban las suyas. Donna compró un juego de mesas usadas y las vendió a bajo precio. Por las noches, aún le quedaba energía para renovar el terreno del patio. Su espíritu era verdaderamente admirable. Hannah y yo nos quedamos mirando con asombro. El día que nos íbamos, la niña se aferró a mi manga y no me soltaba. Hermana, ¿cuándo volverás?, fingió regañarla con cariño. La señorita ni siquiera se ha ido, y ya te estás perdiendo su regreso. ¡Qué niña tan problemática! Fue realmente extraño. Desde su primer encuentro, las dos habían sido tan cercanas como viejas amigas, pero una vez cercanas, se convirtieron en enemigas. La niña le hizo una mueca y luego se giró para mirarme con ojos brillantes. Hermana, por favor, dame un nombre. Como el tuyo y el de Hannah, debe ser hermoso. Le di una palmadita en la cabeza y sonreí. Primero déjame darte un apodo. Tu nombre formal puede esperar hasta que aprendas a leer y elijas uno tú mismo. Te llamaremos Joy, siempre riéndote, feliz de vivir. Nunca imaginé que la primera persona con la que me encontraría en Jiangnan sería Lucas. Estaba de pie junto a la orilla del río con un paraguas, como si hubiera estado esperando mucho tiempo. Sus hombros y cabello aún conservaban la humedad que aún no se había secado, atrayendo las miradas de varias jovencitas. Entre la multitud bulliciosa, permanecí en silencio. Lucas parpadeó mirándome con asombro. Después de un largo rato me acercó la mano con cautela. Grace, he venido a llevarte a casa. Todo lo del pasado ya pasó. De ahora en adelante, si quieres volver a Jiangnan, te acompañaré. Si quieres visitar a tu madre, te llevaré. Todo será según tus deseos, ¿de acuerdo? Negué con la cabeza suavemente, sus promesas eran como arena que se me escapaba de las manos, imposibles de contener, y ya no quería intentarlo. Lucas, ¿recibiste la carta que envié a la capital? Cuando el barco llegó a Qingji, le escribí una carta. Calculando el tiempo, si hubiera salido un poco más tarde, seguramente la habría recibido. El rostro de Lucas palideció al instante. ¿Carta? ¿Qué carta? Justo entonces otro barco atracó y la multitud se abalanzó como una marea. Lucas se adelantó rápidamente varios pasos, extendiendo la mano para jalarme. Antes de irme, ya había enviado a Luna a casa. De ahora en adelante seremos solo nosotras dos, Grace, vivamos bien juntas. Todo lo del pasado ya pasó. El pasado no se puede olvidar. Lucas, las heridas abiertas ni siquiera han cicatrizado, ¿cómo se puede retractar lo hecho? Una vez creí perdonar, pero en cuanto lo vi, esos días de soledad y desesperanza volvieron como olas. Esa tarde, bajo un sol abrasador, lo esperé en el muelle mediodía. Preocupada por si le había pasado algo, volví a buscarlo a toda prisa. Pero el carruaje apenas había recorrido la mitad del camino cuando oí su voz. Estaba de pie frente a aquel hombre protegiendo a Luna tras él, con la mirada de un león enfurecido, como si fuera a abalanzarse y destrozar a alguien al instante siguiente. Dijo, ¿cómo te atreves a tratar a Luna así? Por ti, por la joven familia. Ella tuvo hijos y se encargó de la cocina, ¿cuándo fue negligente? Quizás por la belleza de su corazón. Temeroso de quedar mal ante los extraños, el hombre de enfrente se sobresaltó un momento y luego rió burlonamente, levantando la cabeza para decir, Lucas, deja de fingir ser un caballero. ¿Quién no sabe que Luna y tú fueron novios de la infancia con profundos sentimientos? Hablar de recompensar la amabilidad de los maestros suena bien, pero, ¿no te dieron suficientes beneficios la familia Rivers? ¿Ahora te estás dando aires de moral ante el mundo, o es porque la tigresa de casa te oprime demasiado, así que piensas en tu antiguo amor? Su tono estaba lleno de burla, cada frase golpeaba puntos dolorosos. Luna no pudo detenerlo a tiempo, Lucas ya había cargado para atacar primero, y el otro bando se desató en el caos. Bajé la cortina del carruaje y recogí el látigo a mi lado, pensando en silencio que esos dos peleando como gallos probablemente no eran mucho mejores que mis técnicas de arañazo de gato.
Al principio planeaba bajar del carruaje y unirme a la diversión, pero cuando me di cuenta, las lágrimas ya me habían empapado el rostro. El tiempo era sin duda la mejor medicina. Las cosas que antes me mantenían dando vueltas en la cama toda la noche, con lágrimas empapando la almohada, ahora me parecían eventos de otra vida al recordarlos. Lucas dio un paso adelante y yo retrocedí. Lucas, divorciémonos. Lucas no se atrevió a avanzar más, allí parado, aturdido y sin palabras. Grace, no puedes tratarme así. Me equivoqué, pero Luna ya regresó a casa. Mi madre sigue enferma, la casa es un caos, deberías volver conmigo. Negué con la cabeza sin ganas de seguir lidiando con él. Al volver a casa, vi un terreno vacío en un rincón del jardín, perfecto para cultivar verduras. Hannah se rió y dijo que me había contagiado el gusanillo de Donna por la agricultura. La salud de mi madre era mejor de lo que esperaba, solo tenía algunas canas en las sienes. Al día siguiente Lucas volvió a presentar sus respetos, pero mi hermano lo echó de inmediato. Años atrás, había usado esas mismas palabras para cuestionar al esposo de Luna, y ahora esas mismas palabras lo dejaban sin palabras. Yo sostenía una azada, imitando la forma en que Donna plantaba melones en el jardín, pero por mucho que plantara, nada crecía. Mi hermano se burlaba de mí, diciendo que desde pequeño, ya fuera plantando flores o césped, nada sobrevivía bajo mi cuidado. Ahora plantar melones y frutas era lo mismo, yo era un auténtico mataplantas bendecido por el cielo. No estaba enojado. Me di la vuelta y alegremente le conté a su esposa dónde escondía su dinero. Esa noche, cuando mi hermano vino furioso a ajustar cuentas conmigo, yo estaba sentado bajo el gran algarrobo del patio de mi madre, disfrutando de la brisa. Mi madre se rió y dijo: «Ya eres mayor, pero sigues causando problemas con tu hermana menor». Mi hermano resopló y se fue, luego se dio la vuelta para correr a delatar a su esposa. Lucas aún no se había ido de Jiangnan. Durante medio mes seguido, vino a la finca del río todos los días, a veces con suavidad, a veces con dureza. Por mucho que lo echaran, no se iba. Mi hermano estaba tan molesto por su insistencia que se quejó con el ceño fruncido: «¿Aún cree que lo perdonarás?». Me sacudí el barro de las manos, mirando las ramas de melón marchitas en el suelo, con algo de arrepentimiento. «Bueno, entonces déjame ir a verlo una vez». «Si quiero verlo». El que debería sentirse avergonzado es él, no yo. Medio mes después de volver a casa, me reencontré con Lucas. Vestía una túnica azul oscuro y estaba sentado en el salón principal. La taza de té que tenía delante se había enfriado hacía tiempo, de alguna manera, me resultaba familiar. Le hice una señal con la mirada y un sirviente vino de inmediato a retirar el té viejo y a traer una taza nueva. «Pruébalo. Aunque no es tan refinado ni duradero como el té que prefieres, tiene un sabor único». «Genial». Los ojos de Lucas estaban llenos de sufrimiento. El té de albaricoque, que solía tener un regusto dulce, le resultó amargo y astringente, imposible de tragar. Como ya no le quedaba otra opción, solo pronunció 2 palabras antes de ahogarse, incapaz de decir más. Preferiría que me enfadara, como antes, tirando cosas y maldiciendo, incluso dándole una paliza, en lugar de quedarme allí sentada tan tranquilamente, tomando té y charlando con él como si nunca hubiéramos sido tan cercanos. Negué con la cabeza con una sonrisa. «Lucas, todo lo del pasado se acabó. Ahora vivo muy bien y les deseo a ti y a la señorita Luna un pronto reencuentro con su antiguo amor». En un abrir y cerrar de ojos, llegó el otoño. Las montañas tras los suburbios se tiñeron de hojas doradas, hojas caídas esparcidas por el cielo. De regreso del templo budista con mi madre, Hannah me recordó que Donna le había enviado una carta de Kinji. Junto con la carta había 10 taels de plata y varios paquetes de mermelada de fruta que ella misma había preparado. La carta decía que un erudito que había reprobado los exámenes imperiales se había mudado a la casa de al lado. Todos los días iba al muelle a escribir cartas para ganarse la vida. Esta misma carta también la escribió él. Varias familias cercanas habían reunido a sus hijos y los habían enviado a la escuela para que recibieran clases. 2 horas al día no le parecían mucho. El negocio del restaurante iba bastante bien, todos los días estaba ocupada hasta altas horas de la noche, agotada por el dolor de espalda y cintura. En los últimos días, convencida por la alegría, estaba considerando contratar ayuda adicional.
Ya había un candidato. Mark, el padre biológico de Joy, había venido a curiosear hace 2 días, pero Donna lo echó de inmediato con un cuchillo de cocina. Después de terminar mi carta de respuesta, Tommy desde fuera del patio vino a informarme que una joven había llamado a la puerta pidiendo verme específicamente. Dejé el pincel y le dije a Tommy que la invitara a pasar. Inesperadamente la visitante era Luna Foster. Llevaba un vestido de seda rosa con horquillas doradas, y parecía haberse preparado con esmero, salvo que su tez no era muy buena, pálida como si nunca hubiera dormido bien. Luna me miró en silencio con una mirada profunda y difícil de interpretar. Estaba un poco desconcertado. Si tenía asuntos que atender, no me importaría esperar. Yo tampoco tenía prisa. Con calma serví una taza de té de albaricoque y se la di. Al cabo de un momento Luna dijo de repente, «Estoy embarazada». Me quedé un poco atónito. Ella continuó, «El niño es de Lucas». Su voz era muy suave, tan suave que no se percibía ninguna emoción. Suspiré aliviada y retiré la taza de inmediato. Me asustaste. Pensé que ibas a decir que el niño era mío. Bueno, entonces los felicito a ambos por un matrimonio armonioso y el pronto nacimiento de un noble hijo. En cuanto a las visitas de celebración, las paso, no me considero tan cercano a ustedes. Gracias. La voz de Luna tembló levemente. A veces te odio de verdad, ¿por qué te dejas ir tan fácilmente? ¿Por qué puedes volver a casa cuando quieres? Tienes un hermano que te cuida, una madre que te ama. ¿Por qué siempre encuentras una salida? Ahora incluso Lucas piensa en ti, te recuerda. ¿Te lo has llevado? ¿Estás satisfecha? Luna levantó la cabeza, la horquilla dorada temblaba. La pequeña mariposa en la horquilla se estremecía como Luna, llena de resentimiento, agotamiento y amargura. Suspiré suavemente sintiendo que me acosaba la cabeza. Entonces, ¿por qué no le echas la culpa a Lucas? Serví otra taza de agua y se la puse delante. Bebe esto, no está envenenado. Tomó la taza de té con las yemas de los dedos temblorosas. Antes de casarme, desconocía tu existencia. Si lo hubiera sabido entonces, este matrimonio jamás se habría celebrado. Aunque mi reputación no es muy buena, no caería tan bajo. Si dijo que te amaba, ¿por qué te dejó ir tan fácilmente? Si dijo que era para agradecerte, ¿por qué siguió liado contigo sin parar después de casarse conmigo? Cada cosa que hacía me hacía despreciarlo cada vez más. Ese año cuando mi padre enfermó gravemente, lo único que no podía estar tranquilo era por mí. Desde pequeña fui terca y rebelde, todos los compañeros que crecieron conmigo habían sido golpeados por mí al menos una vez. Cualquier familia que mencionara propuestas de matrimonio palidecería con solo escuchar mi nombre. Mi madre se preocupó muchísimo por esto, y mi padre no pudo contener su frustración. Lucas apareció en el momento justo. Su padre había fallecido joven, y de niño había estudiado con el mío. Tenían una relación de profesor-alumno, y nuestras familias eran de un estatus muy similar. Mi hermano me llamó en secreto, me hizo asomarme a la ventana para echar un vistazo, y el matrimonio se concertó rápidamente. Mi padre dijo que la familia Green era recta y honesta, que Lucas tenía un porte de caballero y que, desde luego, no me trataría mal. Asentí levemente, pero pensé que si de verdad me trataba mal, no necesariamente me vencería en una pelea. Al instante siguiente mi padre dijo pensativo, si de verdad sufres agravios, no hay necesidad de soportarlos. Mi padre te ha comprado unas buenas tierras de cultivo en Hingnan, y también hay una pequeña finca, toda al cuidado de viejos sirvientes de nuestra casa. Si algún día la vida se vuelve insoportable, simplemente vuelve a casa, seguro que no morirás de hambre. Pero como una rana hervida lentamente en agua tibia, poco a poco, al final no reconocí cuando me había convertido en esa rana. Al día siguiente, después de que Luna se fuera, Lucas llamó a la puerta a preguntar. Él estaba mucho más callado, sentado en el recibidor, sin hablar ni irse. Solo cuando estaba a punto de perder la paciencia, por fin abrió la boca. Ese día yo estaba borracho, ella vestía ropa muy ligera y no paraba de llorar, y mencionó viejos tiempos. Lo interrumpí diciéndole con severidad, Lucas, no hagas que te desprecie aún más. Cuando aún estaba allí, criticó mi temperamento irascible, diciendo que no era amable como otras jovencitas de familias decentes. Cuando me fui se negó a soltarme,
incluso su amor de la infancia ahora es como arroz blanco para él. En realidad, no ama a nadie, solo se ama a sí mismo. Lucas volvió a hablar con la voz ronca. Las tareas oficiales en la capital aún no han terminado, me insisten constantemente. Grace, por favor, envíame la sentencia de divorcio. Me levanté y como si nada, dije, te deseo un buen viaje. Un mes después de que Lucas se fuera, recibí la sentencia de divorcio. Unas breves líneas cortaron por completo todos los lazos con aquellos años pasados. Unos días después, las vides de melón que había plantado en el jardín trasero finalmente dieron fruto. Estaba rebosante de alegría, deseando poder escribir inmediatamente para compartir la buena noticia con Donna y Joy. Mi hermano se burló de mí, los melones ni siquiera habían crecido, pero la mitad de las hojas ya estaban amarillentas. ¿Acaso creía que con solo cambiar de escondite ya no encontraría su dinero? De niño a adulto sus escondites para comprar pinceles, tinta y materiales de pintura siempre eran los mismos. Apenas se había mudado cuando se lo conté alegremente a su esposa. Fue realmente entretenido de ver. De alguna manera, la noticia de mi divorcio se difundió, y ahora cada 3 días aparecía una casamentera. Me consideraba discutidora y orgullosa, difícil de casar, pero las casamenteras decían que la otra parte era amable y simple, indecisa, y que necesitaba a alguien como yo para tomar decisiones. Al oír esto tan a menudo, incluso mi madre empezó a dudar. Cada pocos días venía a sondearme, y yo tenía que fingir que me conmovía. Mi hijo ha crecido, y de ahora en adelante estaré sola. Esos años en la capital finalmente desgastaron tu agudeza. Si hubieras sido como antes, habrías discutido con tu madre hasta el cansancio con la casa sumida en el caos, pero ahora puedes razonar conmigo con calma. Cuando tenías 17 años y tu padre estaba gravemente enfermo, tu madre dijo que no podíamos dejar que muriera con remordimientos, tenías que casarte. Las condiciones de Lucas se consideraban decentes para aquella época, y mamá ha visto los resultados. Este año tienes 20 años 4, y mamá dice que teme que te sientas solo en el futuro. Pero tienes bienes, apoyo familiar, compañeros de viaje y tus padres te apoyan con cariño. ¿Por qué querría obligar a la hija que tanto me costó criar a que se convirtiera en nuera en casa de otra persona? Mi madre también pasó por eso. En aquel entonces mi abuela era amable y tolerante, mi abuelo no se preocupaba por los asuntos del hogar, y tú y mi padre eran novios de la infancia y se tenían un profundo cariño. Aún así mi padre seguía teniendo concubinas en casa. ¿De verdad cree mi madre que el matrimonio es una buena opción? Cuando llegó el invierno, Donna nos envió una carta invitándonos a Hana y a mí al condado de Qingxi a admirar la nieve. En Jiangnan rara vez nevaba, y durante mis años en la capital, solo sentía frío. En cuanto a apreciar la nieve, nunca me apetecía. Empaqué mis cosas y me preparé para ir al condado de Qingxi a seguir supervisando mi gran empresa de cosméticos. Al irme, mi madre me llamó. Si tienes la oportunidad, lleva a esa amiga a visitarla. Sonreí y asentí suavemente. La primavera tiene flores de 1000 variedades, el otoño tiene luna, el verano tiene brisas frescas, el invierno trae nieve. ¿No es esta precisamente la época más hermosa para escapar del mundo humano? El viaje de Grace nos enseña que la autoestima no se gana con concesiones sin fin. Un matrimonio basado en la obligación, en lugar del respeto mutuo, genera resentimiento entre todos los involucrados. Cuando sacrificamos constantemente nuestra autenticidad para satisfacer las expectativas de los demás, perdemos no solo nuestra identidad, sino también nuestra capacidad de alcanzar la felicidad genuina. La transformación de Grace de una esposa silenciada a alguien que recupera su voz, demuestra que nunca es tarde para priorizar la dignidad sobre la conveniencia. El amor verdadero respeta límites, todo lo demás es mera posesión disfrazada de devoción.